Dice, porque, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Quién sustenta y cuida a la iglesia? Cristo. No dice que ningún varón sustenta y cuida a la iglesia. Cristo, hermano. Y la responsabilidad de cuidar y de sustentar del varón es de la mujer, no de la iglesia. A sustentar su iglesia ya está Cristo, no te preocupes. Esa es la función de Él. Y Él dirige, Él elige y Él escoge y reparte dones con el Espíritu como Él quiere. Como Él quiere. Pero ¿sabe cuál es la función del varón? Sí, para eso sí eres autoridad, pero eres autoridad para respetar, para cuidar, para dar ejemplo, para enamorarte de Cristo, para cuidar y sustentar a tu esposa. Pero ¿sabe que como esa parte sí es más difícil? Porque para hacer eso hay que ser como Cristo. El varón debe ser como Cristo. Dice, jamás nadie aborreció su propio cuerpo, sino que la cuida y la sustenta. Entonces, ¿qué encontramos? Un evangelio en donde está alimentando la maldad. No, usted es el varón, usted manda y haga como le da la gana. No es verdad. Toda autoridad. Vamos a Romanos 13 para terminar. Romanos 13, hermanos, no es verdad. No se deje engañar con esas teorías humanas, alimentada por las obras de las tinieblas para hurtar, matar y destruir en muchas vidas, porque así ha sido a través de la historia. Toda autoridad dispuesta por Dios. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vuelvo y digo, ¿quién estableció al hombre como cabeza de la mujer? Dios. ¿Quién estableció al papá y la mamá como autoridad de los hijos? Dios. Si la mujer no tuviera autoridad, ¿cómo podría ser autoridad sobre sus hijos? Dios lo que le quitó fue la autoridad de gobernar sobre el hombre y le dijo, tu esposo gobernará sobre ti. Y cada autoridad que Dios establece en nuestra vida es para cuidarnos, protegernos, guiarnos y corregirnos cuando hacemos mal las cosas. Pero tú, antes de venir a corregir, primero tienes que ser de ejemplo tú, y eso sí lo enseña la palabra de Dios, pero eso no lo enseña. Eso sí no lo enseñan. Eso no enseñan que antes de usted ir a mandar, primero usted tiene que ser de ejemplo. En vez de decirle al niño, vea que usted no ora, que usted no, y usted ora. A mí me da risa que vea que él no va a la iglesia y usted va a la iglesia y usted hace lo que le da la gana. Hermano, la palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso segará. Cuando Dios nos pone en una función, en una posición de autoridad, hermanos, es para nosotros ser y tratar a la gente como Cristo la trataría. Pero no sigamos como iglesia alimentando esos conceptos machistas, porque no se puede llamar otra cosa, y en otros casos feministas. No estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a apoyar la cultura del reino de Dios. Y la cultura y el reino de Dios y la palabra de Dios me enseña claramente que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y es Cristo el que decide quién debe administrar y organizar su iglesia. Por eso en Juan 10 dice, yo tengo muchos pastores. Y si a Dios le ha placido elegir pastoras mujeres, lo siento por los que no le ha sido revelado. Y oro a ustedes para que Dios lo revele. Pero yo hoy te digo, la cabeza de la iglesia es Cristo, no el varón. El varón es cabeza, pero de su esposa y no de todas las mujeres que existen en la tierra. Los padres son cabeza de los hijos que han tenido, no son cabeza de todos los niños del mundo. El profesor es cabeza de la clase que él da clase. Él no puede ir a todos los estudiantes, yo los mando porque el profesor, mira cómo tergiversan la verdad de Dios. Y las adaptan a su amaño, a su condición. Porque esa autoridad que Cristo estableció, sea de esposo, sea de padre, de madre, de profesor, de maestro, de pastor, lo que sea, las autoridades que existen, las autoridades estamos para cuidar y proteger, no para dañar, no para subyugar. Y yo hoy te invito para que tú le digas, Señor, límpiame de toda mente que está influenciada por una cultura y por una tradición cultural.
y que tu palabra penetre en mí de tal manera, porque cuando la palabra de Dios entra, rompe, es cuando nos lleva a hacer lo correcto. Porque siempre y cuando nosotros estemos pensando, no, es que da igual lo que el hombre haga, como dicen algunos países, aunque pegue o aunque mate, marido es. Aunque pegue o aunque mate, marido es. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hermano, Dios quiere que nosotros cada día aprendamos a ser como Él es, que vamos siendo la imagen de Cristo. Y Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, que no consiente el pecado y la maldad, y no consiente el maltrato hacia nadie. El hombre no es puesto como cabeza de la mujer para dañarla, para menospreciarla. Hay hombres que descalifican a sus esposas tan feo. Y yo siempre digo, ¿cómo será? Porque todos los que estamos en autoridad, en distintas funciones, usted sabe que un día tendremos que darle cuenta a Dios. Cuenta de todo. Cómo tratamos a nuestros hijos, pero el esposo, el día que vaya a darle cuentas a Dios, cómo tratar a su esposa. No es que ahí mandaba yo, usted me puso como autoridad. Yo le digo, sí, pues no, para que hagas lo que te dé la gana. Porque es más, la autoridad debe estar sujeta a Cristo. La autoridad, para nosotros ejercer una autoridad correcta, debemos estar sujetos a Cristo primero, porque si no vamos a hacer daño a los demás. Y no es la voluntad de Dios que las autoridades dañemos a otros, sea como padres, sea como esposos. Hermanos, es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de abrir los ojos y dejar que la palabra de Dios renueve y destruya todos esos factores culturales que igual te han llevado a aguantar situaciones que no debes aguantar, porque te enseñaron desde pequeña que ese era el orden, que el hombre tenía derecho a acostarse con cuantas mentiras. Ni el hombre ni la mujer. Dios quiere tanto al hombre como la mujer santo. Y yo oro para que el Señor nos ayude como iglesia a que podamos dar ejemplo de orden. Que Dios levante hombres que obren y actúen en esa autoridad que Dios le ha dado, en esa autoridad de amor, de protección, de cuidado. Hay muchos, como se ha contado las historias, que muchos siervos de Dios predicando tremendamente, pero tratan a sus mujeres peor que sus pies. Y muchas mujeres llorando y sufriendo en silencio y diciendo, es que ojalá a mí me tratara como las hermanitas de la iglesia. Hermano, no es así, es a la manera de Dios. Y la palabra de Dios dice que las autoridades estamos para cuidar y proteger. Y yo hoy quiero invitarte a que si tú estás en una función de autoridad, seas como esposo, sea como madre, como padre, autoridad sobre una congregación, un colegio, seas jefe, que le pidas a Dios que te ayude a ejercer una correcta autoridad conforme al reino de Dios lo enseña, no como a ti te han enseñado. Porque de pequeño nos enseñaron que el que manda puede hacer lo que le da la gana y no es verdad. En el reino de Dios no. El que dirige debería ser la persona más humilde, más respetuosa, la persona que debe dar ejemplo, que debe tratar bien el hombre. Yo siempre digo, el varón tiene una responsabilidad tan grande delante de Dios, porque le encanta predicar que el hombre, de la autoridad que tiene el hombre, pero no le gusta predicar de la responsabilidad que tiene el hombre delante de Dios. Y es dar ejemplo, de tratar bien a su esposa, a sus hijos, de cuidarlos, de protegerlos, a la manera de Dios, no a la de ellos. Iglesia, despertemos y abracemos el reino de Dios. Abracemos el reino de Dios. Despojémonos de esas culturas, de esos pensamientos, de esas cosas enseñadas y adquiridas que terminan haciéndonos daño, llevando evangelios ficticios. En la iglesia sí, hermanitas, llegan a la casa a tratar mal a todo mundo, a insultar a todo mundo. Pero como es el hombre, hay que permitirle todo. Eso no es bíblico. Ni al hombre ni a la mujer. Dios nos llama a santificarnos todos. A santificarnos todos, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo llama tanto al varón como a la mujer a santificarse por igual. No hay estatus en el reino de Dios. Este tiene que ser más obediente, más santo. No, todos tenemos que ser obedientes al Señor, sea hombre, sea mujer. Todos tenemos que someternos y sujetarnos al señorío de Cristo, seas varón o seas mujer. Hermanos, no permitas más que el enemigo siga subyugándote
bajo pensamientos de índole humanos y por otro lado de índoles diabólicos, porque se le ha hecho daño a muchas personas por llevar un mal concepto. Entonces llevan su propia cultura al reino de Dios y le dan a las personas posiciones que Dios no les ha dado. Los ministerios los reparten, Señor, los reparte el Espíritu Santo, y dice la palabra que Él da a cada uno como Él quiere. Tú no eres Dios para decirle a Dios cómo Él debe dirigir su iglesia, a quién tiene que levantar y a quién no. No. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.